8, Canal 11, Formosa, República Argentina. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Atelier de Vero. Quien les habla, Verónica Romero. Y por supuesto, acompañada, no estoy sola, acá con mi compañero Jorge Pérez. Bienvenido. Muy buenos días, Vero. Muy buenos días a todos los amigos que nos permiten ser su compañía. La verdad, es un placer estar compartiendo esta mañana de martes. Una mañana con mucha información, con invitados que realmente traen información muy buena, a estar atentos porque vamos a tener una mañana muy movida. ¡Qué calor hoy! Se trajo, el calor de hoy de Formosa pintó este vestido corto, color fucsia, color de temporada. Así que a full, bueno, sandalias color nude. Y bueno, me encanta el fucsia, te cuento. Le queda muy bien, ¿eh? ¿Sí? Le queda muy bien, sí, me encanta. Bueno, encima las perlas ahí, perdón, no son caracoles. Estoy onda verano. Disfrutemos así, aprovechamos el calor, así que... Bueno. ¿A quién agradecemos hoy? ¿Qué luquete se trajo? Como siempre, bueno, a Marianita Pérez Labarte hoy no pudo estar para maquillarme, pero le mando un beso enorme porque siempre está. Y también Fabián Mallorquín, por supuesto, nuestro estilista de lujo. Y bueno, Jorge Pérez también, acorde siempre, me gusta, impecable como siempre. Gracias. Esos colores marrones ahí. Vinimos, mire, estoy enamorado del marrón. Sí, me encanta. ¿Viste cómo va con todo? Es tipo con el negro. En las chicas. Exactamente. ¿Puede ser? Sí. Y más si combinás con el cinto, así, me gusta. Me tengo que juntar más seguido con usted, ¿viste? Me parece. Sí. Tenemos que hacer un día vamos a venir el mismo color, ¿qué decís? Acepto. Bueno, Jorge Pérez, yo sé que preparaste un tema muy lindo, muy interesante. Atentos todos los que están ahí en su casa, porque la verdad que es algo para, no sé si preocuparse, o sea, asustarse ni nada, pero para estar atentos, ¿cierto? Exacto. La verdad que hoy trajimos un tema que está preocupando a la región. El canal tiene una amplia llegada a toda la región y cuando hablamos de la región, hablamos de la región ampliada, hablamos de la República del Paraguay, hablamos de amplios sectores también de todo el norte argentino y a través de la web a diferentes partes del mundo. Es por eso que queremos detallar una vez más que estamos viviendo un momento muy difícil en todo lo que hace a lo que es el chikungunya, esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y particularmente en el Paraguay. Tiene más de una decena de fallecidos ya por esta enfermedad, el chikungunya, que quiere decir nada más ni nada menos aquel que se encorva. ¿Vienen esa imagen que está en este momento en la pantalla? Bueno, eso describe tal cual el dolor que causa este virus y que es realmente muy preocupante. Hay un centenar de personas hospitalizadas en este momento en la República del Paraguay por este virus. De esas 100 personas que están internadas, 20 de ellas en este momento se encuentran, digamos, en terapia intensiva. Solamente en la última semana se han detectado más de 2.180 casos de chikungunya en la República del Paraguay. Las autoridades sanitarias en este momento han dado una alerta por esta situación y particularmente te digo que en las últimas 3 semanas en el Paraguay está circulando el chikungunya, hay circulación de este virus y se han dado en las últimas 3 semanas más de 8.400 casos de esta enfermedad. Estamos cerca, Jorge. Estamos muy cerca y particularmente en esta época del año, muchas familias optan por ir los fines de semana a Paraguay. ¿Qué es lo que les recomendamos? Repelente, ropa, mangas largas. La mayor actividad del mosquito Aedes aegypti se da en las primeras horas del día, es decir, tratar de evitar o tratar de movilizarse después de las 10 de la mañana. El mosquito convive con nosotros.
El mosquito vive en nuestra casa o alrededor de nuestra casa, lo que se denomina el peridomicilio. Es por eso que nosotros tenemos que tomar todas estas situaciones, estar atentos a los síntomas, porque esto también es muy importante. Son muy parecidos a lo que tiene que ver con el dengue. Es decir, fiebre, dolor de cabeza, estar somnoliento, dolor abdominal fuerte. Insisto, esta enfermedad significa el que se dobla del dolor. Claro. El dengue es conocido como la fiebre rompehuesos. Nos duelen todas las articulaciones. Y aquellos que lo hemos padecido sabemos. Entonces, debemos cuidarnos muchísimo, debemos tomar todas estas cuestiones. Y lo más peligroso es la fiebre muy alta que hace que transpiremos mucho y en algunos casos incluso ocasiona vómito. Y esto puede hacer que nos deshidratemos. Es imprescindible que tomemos mucha agua cuando tengamos fiebre. Un dato a tener en cuenta, no automedicarse. Por favor, no automedicarse, no tomar aspirina. Lo que se recomienda es tomar paracetamol. Pero lo que yo le voy a decir es vaya al centro asistencial, que lo atiendan, haga la consulta a tiempo y de esta manera nos vamos a ir cubriendo, ¿no es cierto? Y sobre todo trabajar en nuestras casas. Debemos eliminar los criaderos. Insisto, cuando vamos a lugares, ya se han dado casos en Rosario de gente que ha viajado a Paraguay, ha vuelto y ha tenido síntomas de chikungunya. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es tratar de evitar ir en este tiempo, ¿no es cierto?, en lo posible a la República del Paraguay, particularmente a la zona de la capital. El departamento central de la Asunción es el que está más, donde hay circulación de este virus, está más complicada la situación. Insisto con este dato, más de 8.400 casos solamente en las últimas 3 semanas. Entonces, a tomar los recaudos, a tratar de cuidarse los extremos de la vida, es decir, los niños, los bebés y los ancianos y aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base son las que se le puede llegar a complicar el cuadro e incluso terminar con su vida. Entonces, cuidémonos, tomemos los recaudos necesarios porque estamos viviendo la temporada de la Aedes aegypti. Aquí en la provincia de Formosa, gracias a Dios, tenemos las brigadas sanitarias que hacen un trabajo excelente. Los chicos con calor, con frío, con todas las condiciones, salen a las calles, salen a los barrios y hacen el trabajo de concientización. Sí. Entonces, es imprescindible que redoblemos el esfuerzo porque estamos ante una situación de alerta. Muchas precauciones se ha tomado en estos últimos tiempos con el tema del dengue, o sea que nosotros es como que estamos también familiarizados con esto, ¿no? Así que sigamos con esos cuidados, el tema de los recipientes con agua, el fondo de la casa, cuidarlo mucho, ¿no? La limpieza. Hubo un error garrafal de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Pusieron el carro delante del caballo, hablaban de la lucha contra el dengue y nuestra lucha no es contra el dengue, es contra el mosquito Aedes aegypti. Este mosquito que vive puertas adentro de nuestra casa, vive en nuestros patios, entonces nosotros debemos cuidarnos y no permitirle un lugar donde pueda llegar a reproducirse. En la forma de huevo puede durar 1 año y cuando tiene las condiciones, las condiciones necesarias, este mosquito hace eclosión y podemos llegar a tener la enfermedad. Entonces, a tener mucho cuidado, es muy inteligente y se va adaptando. Mirá vos. Bueno, qué linda información, Jorge Pérez, como siempre. Así que bueno, atentos, un gran dato hoy, Jorge Pérez, así que lo pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube, este tema tan importante, ¿no? Esta información y cómo cuidarnos y los síntomas también. Nosotros que estamos tan cerca de Paraguay, viajamos mucho hacia allá, así que atentos, hay que cuidarse. Hay que tomar los recaudos. Mucho calor. Exacto. Y estamos en vacaciones también, así que y el mosquito vive en nuestros lugares, o sea, donde hay personas, el mosquito se activa. Es una cosa increíble. Los científicos en esto, en la Universidad de Formosa se han hecho estudios muy importantes justamente sobre esto y se ha colaborado con el Instituto de Enfermedades Tropicales que está en Misiones. Pero por eso digo, el trabajo que hacen hoy los brigadistas sanitarios en la provincia de Formosa es fundamental. Se habla de dengue, pero no hay que perder de vista el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla. Para algunas enfermedades ya tenemos vacuna, como es el caso del Zika, como es el caso del dengue que se está probando en el Brasil, y la fiebre amarilla, que la vacuna está disponible en todos los vacunatorios de nuestra provincia. Entonces es imprescindible también que aquellas personas que van a viajar, ese es el mosquito Aedes aegypti. Ese es el que nos trae dolores de cabeza a nuestra región. Así es. Bueno, Jorge, nos vamos a ir a una pausa. No se muevan de ella. Está nuestro invitado, lo tenemos acá, Adrián Genis. Siempre con Adrián es un lujo poder hablar, así que no se vayan de ahí. Vamos a hablar un poquito de laboratorio, ¿no?
Exacto. ¿Qué decís? Vamos a ver qué se tiene. Gran tema ¿Qué con se un gran tiene? invitado, con alguien que viene trabajando desde hace mucho tiempo y nos viene relajando un poco en esos momentos que tenemos que exponernos en público. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos. El Atelier de Vero agradece a las siguientes marcas. Óptica Saporiti. La salud visual acompañados por la estética y la moda son pilares de esta empresa. Óptica de vanguardia en la región. Contactología, prótesis, insumos médicos, ortopedia. Belgrano 522, Formosa Capital. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Quepan. Las delicias de Quepan en tu mesa. Los esperamos en Avenida Gundiski 2155. ¡Quepan! ¡Qué delicias! Beer Monkeys, Resto Bar, shows en vivo, karaoke. Te esperamos en Domingo Mateu 855. Irene Telas. Encontrar los mejores diseños y colores en Irene Telas. Hipólito Yrigoyen 141, España 257. Hoy en día saber cómo seguir creciendo no es fácil. Es cierto, yo no sé qué estudiar, pero tengo muy en claro qué quiero hacer. ¿Qué quiero ser? Quiero ser emprendedora. Yo quiero ser parte de un planeta sustentable. Quiero ser libre. Y protagonista. Yo también quiero ser libre, financieramente. Yo quiero liderar. Y cuando sabes qué quieres ser, sabes cómo quieres aprender. Yo quiero estudiar en una universidad innovadora, con una mirada global. Que promueva la educación positiva. Que me vincule acá en mi ciudad al mundo laboral. Que me permita estudiar desde cualquier parte con la mejor experiencia educativa. Elegí estudiar en una universidad líder e innovadora que impulse tu propósito. Elegí lo que querés ser. Rodeada de naturaleza y en un amplio espacio verde se ubican las cabañas Miramonte. El complejo de cabañas Miramonte cuenta con 6 cabañas totalmente equipadas y amuebladas para alojar hasta 5 personas, con 2 habitaciones, una con somier matrimonial en suite y la otra con 2 somiers individuales más un sofá cama, aire acondicionado, cocina comedor con vajillas completas y un baño social, parrilla, DirecTV y Wi-Fi. Aparte, el complejo cuenta con espacio verde, piscina y un quincho equipado, climatizado con asador para 25 personas. Es muy importante que hagamos un uso racional y solidario del agua. Se estima que una persona necesita 80 litros de agua diarios para vivir. Para cuidar el agua, se recomienda: al lavarse las manos, cerrar la canilla mientras se enjabonan. Una canilla abierta consume 12 litros de agua por minuto. Al lavar los platos, no dejar la canilla abierta, utilizar el tapón o un recipiente y se ahorrará hasta 50 litros por lavado. Verificar que no existan pérdidas ni goteras. Se ahorrarán hasta 170 litros de agua por mes y hasta 12.000 litros de agua anuales. Regar las plantas con baldes o regaderas, no con mangueras. El agua que ahorramos puede ser utilizado por otras personas que la necesitan. Cuidar el agua es cuidar la vida.
Cada gota cuenta. Seguimos con el atelier de Vero y miren a quién tenemos aquí en el programa, nuestro gran amigo Adrián Genes, locutor nacional, nuestro orador, nuestro profe, si se puede decir. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Vero, un gusto estar acá, un gusto verlo a Jorge y bueno, a cuántas personas conocidas también, porque no es la primera vez que menciono esto. Venir al canal, venir a tu programa es venir a un pedacito de mi casa. Es verdad, es Uno verdad. se siente por la familiaridad y por la comodidad Totalmente. con la que uno se encuentra. Con esa voz nos vamos nomás nosotros. ¿Qué decís? ¿Qué voz, Adrián? Bueno, vamos a hablar un poquito con Adrián porque él siempre tiene preparado talleres tan lindos y tan importantes, no solamente para los que estamos en los medios, sino para toda la sociedad. Así que, Adrián, contanos un poquito de este taller que venís preparando. Sí, este próximo es el primero del año, le decía fuera de cámara a Jorge, es el primero del año y va a tener una particularidad. Y quiero darle a conocer a la más de 50 personas que están viendo por Facebook, más lo que reciben por aire. ¿Para qué va a servir este encuentro? Hablamos de oratoria, hablamos de comunicación, perfecto, el hecho de poder comunicarse eficazmente, la clave está en lo que es ser eficaz en la comunicación, dejar en claro la diferenciación entre lo que es hablar y comunicar. Pero la particularidad, ¿qué es lo que te vas a llevar de este encuentro? Es el reconocimiento de poder darle valor a tu autocomunicación. Desde ahí vamos a partir. ¿Por qué digo autoparticipación o autocomunicación? Vos que estás mirando, ¿te pasó que te preparaste para un examen? ¿Te preparaste para dar un discurso? Estudiaste mucho tiempo. Eso ya me acomodo así tranquilo, ¿no? Sí, sí. Y llegó el momento de la exposición y no solo que te olvidaste, sino que padeciste por una grave tensión, porque te pusiste nervioso, nerviosa, y eso generó lagunas mentales. Adrián, sí. Discúlpame que te interrumpa allí porque me parece que es una de las cuestiones centrales. Dijiste la previa, ¿no? O sea, nos preparamos antes de hacer nuestra exposición. Muchas veces, aquellos que tenemos algunos años en los medios de comunicación, seguimos sintiendo las tripas, es verdad. ¿no? Seguimos sintiendo las tripas, los nervios de empezar a hablar en público, empezar a que nos permitan entrar a las casas, como estamos haciendo en este momento, pero vencemos eso, no nos paralizamos. Es un poco, esto es lo que van a trabajar, porque muchas veces la exposición al público, a la mayoría de la gente, en un principio nos detiene, digamos. Esto es una cuestión y los nervios nos juegan malas pasadas, como las lagunas mentales. Nos bloqueamos. Nos bloqueamos. Se nos va la voz. Esto. Muchas veces. Porque la gente, del común de la gente no está acostumbrado. No, sin duda. Me gustaría responder esa pregunta haciendo si me permiten, una pequeña dinámica y para afianzar esto que había mencionado previamente, el hecho de reconocer el poder que tiene la autocomunicación. Cuando hablo de autocomunicación, para ser un poco más explícito, es lo que yo me digo, es lo que yo pienso, no de la situación en sí que tengo que afrontar, es lo que yo pienso de mí, cómo me autopercibo. Entonces, la dinámica que vamos a hacer es simple. ¿Ustedes son diestros los dos? ¿Son? Sí. Bueno, le van a decir, ¿sí? Porque le van a hablar a la mano. Si ustedes lo quieren hacer en su casa, háganlo. Antes de iniciar, por favor, pongan sus manos así. Los dos. A ver. Así, los dos. Bueno. Dos. Sin que se caiga nada. Los dos. Balancéenlo. ¿Sienten alguna diferencia entre las manos? Sí. ¿Vos qué diferencia sentís? Esta es más pesada. ¿La derecha? La derecha. ¿La derecha? ¿Vos sentís alguna diferencia? ¿No? Perfecto, está bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede a partir de este ejercicio. Le van a hablar a su mano derecha
lo más cerca posible, y le van a decir una sola palabra, le van a decir amor. Le van a decir 7 veces la palabra amor, es decir, amor, amor, amor. Yo voy a ir contando. Cuando digo cambio, ustedes le van a hablar a su mano izquierda y le van a decir solamente la palabra odio, también 7 veces, ni más ni menos. Una vez que concluyen 7 veces de ambos lados, vuelven a balancear las manos así como estaban haciendo ¿En voz ahora. baja o en voz alta? Ah. Háganlo de forma audible, de forma audible, bueno, dale. ¿sí? Comenzamos con amor, ¿sí? Amor, 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 amor. cambio. Odio, 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 odio. Lo balanceo. Se equilibró. Se equilibró. Pesa más el amor. No sé. Esto es lo que quiero que noten. Una palabra que han verbalizado, y si ustedes lo hicieron el ejercicio en su casa, van a experimentar exactamente lo mismo. Produce un cambio físicamente. Una palabra. Imagínense todo lo que pasa internamente previo a una exposición. Exposición, sea cual sea la exposición, ¿no? O hasta ir a hablarle a la persona que te gusta. Claro, Lo que es vos verdad. te estás autocomunicando. Si una palabra generó todo este cambio en tu cuerpo, imagínate el hecho de decir no sé, no puedo, y si me equivoco, y si me olvido, y un montón de peros, que claro, es una probabilidad. Pero lo que quiero compartirte en este taller del sábado 11 de marzo es cómo hacer frente a esas probabilidades teniendo herramientas de autocomunicación. Porque recuerden que dije hace instantes la palabra eficaz, comunicación eficaz, y la diferenciación entre hablar y comunicar. Bueno, hablar todo el mundo habla. Todo el mundo habla. Y lo que pasa es que no somos conscientes que la comunicación eficaz requiere de más atención. De comunicar, siempre estamos comunicando. Lo que sucede es que lo hacemos de forma inconsciente. Así como cuando nos decimos no sé, no puedo, no valgo, no sirvo. Cuando yo me digo eso, hasta los tengo tan mecanizado que no soy consciente del efecto que está produciendo en mí. Y al momento en que yo me tenga que parar y hablar frente a un determinado grupo, o así sea una sola persona, mi cuerpo va a estar comunicando esa inseguridad o hasta negatividad con la que cargo. Eso es lo que pasó con el ejemplo de la mano, que en un caso se equilibra, en otro caso pesa mucho más. Y dijeron una sola palabra. Claro. Y uno puede decir, pero si la mano no tiene oídos, no tiene oreja, pero lo percibe, es una vibración, es una energía, es una fuerza. Adrián, ¿cuándo es el taller? El sábado 11 de marzo a las 9 de la mañana en la Federación Económica de Formosa. Está bueno. ¿Y a quién está dirigido? Porque por allí hay un público especial, hay que prepararse, es abierto a todo público. ¿Cómo puede la gente comunicarse y sobre todo tener más datos? Sos profesional, necesitas hablar. Sos ama de casa, necesitas hablar. Sos un emprendedor, necesitas hablar. Sos estudiante, necesitas hablar. Y necesitas comunicar de forma eficaz. Es dirigido a todos. Muchas veces los conflictos que... Yo siempre pregunto en los talleres, ¿cómo comienzan las guerras? ¿Dónde da inicio la guerra? La guerra... ¿Cuál es la excusa? La guerra no inicia en el primer disparo. La guerra inicia en la primera palabra. En la primera palabra. En la casa una palabra mal dicha, mal interpretada, mal explicada, mal entonada. Ahí ya entramos en una cuestión técnica, porque hay gente que también puede manifestar. Yo entiendo lo que vos decís, mi problema pasa porque hablo de forma monótona. O sea, ¿qué es hablar de forma monótona? Es hablar de forma plana. Yo siempre doy un ejemplo con esto. Es decir, es como que yo venga y me siente acá y diga, hola Vero y Jorge, estoy muy contento de estar con ustedes. Uno, vos sabés que no estoy contento
Por tu gestualidad. Por mi cara, Sí. porque no te estoy manifestando Por tu tono de alegría. voz también. Y además estoy hablando de forma plana, no hay una variación. Si este es tu caso, también en este taller lo vamos a trabajar. El hecho de modular esas inflexiones que necesita nuestra voz para poder comunicar y llegar con nuestro mensaje. Hace muchos años que venimos hablando varios ya con este tema que iniciaste vos, Adrián, con el tema de la oratoria, y concientizamos a toda la sociedad de que es para todos lo necesitamos, y a mí me encanta porque cada vez que veo tus capacitaciones veo gente nueva que vos decís no tiene nada que ver con los medios o que generalmente no hace este tipo de audiencia, auditorías ni nada, y sin embargo está ahí. Y me encanta porque el que atiende la panadería del otro lado del mostrador, la llegada que tiene a su cliente, ya se nota. ¿Cuántas veces el tener una práctica oratoria? ¿Cuántas veces dejaste de ir a un comercio porque no te atendieron de mala bien? cara? Es verdad. O no te gustó cómo se dirigieron hacia tu persona. Yo creo que los importante para empleados todos. o las empresas deberían tener en cuenta esto si tienen un inconveniente con alguno de sus empleados, con el trato al cliente, de mandar a hacer oratoria, porque es increíble lo que O te las cambia la relaciones vida. interpersonales, digo, dentro de las empresas. Totalmente. Es justamente en esa imagen que están viendo, en ese lugar vamos a tener la charla, la que pasó. Ahí está, en ese lugar. Es el ¿La Federación salón, Económica? El salón de la Federación Económica de Formosa. Perfecto. Bueno, esto que ustedes estaban planteando tiene un efecto boomerang, también es viceversa, porque apuntamos, sí, es importante que el comerciante, el que atiende todo tipo de negocio, pueda saber comunicar y llegar hasta empatizar y persuadir, porque de eso se trata la oratoria. No se trata solamente de convencer. Voy a hacer como un juego de palabras, porque no hay que confundir persuadir con convencer. Son totalmente opuestos en cuanto al significado. La persuasión tiene que ver más con una cuestión emocional, en donde mi mensaje va apuntado a movilizar a la otra persona. Sin persuasión es difícil que haya convencimiento, pero siempre que hay convencimiento no siempre hay persuasión. Es un juego de palabras. Claro. El convencimiento es más un argumento más lógico. Esto es negro porque es negro y no entramos en discusión con eso. La oratoria busca más la cuestión persuasiva, llegar a tocar y mover la fibra de la otra persona. Ahora, volviendo a este tema de lo que ustedes mencionaban recién, esto lo tengo comprobado, vivido, de hecho lo había escrito. No solamente el que te atiende, sino que vos como comprador, como cliente. Sí, es verdad. Porque muchas veces, a mí me gustaría preguntarle a Giovanna, que está acá fuera de cámara, si alguna vez le tocó recibir a algún cliente que le cayó mal por la forma en que hablaba. Pasa. Es Porque a lo mejor tenía razón en lo que estaba diciendo, era claro en lo que estaba pidiendo, pero la actitud, ojo, y eso es lo que vamos a trabajar, la cuestión actitudinal, que es intrínseco, y es lo que yo tengo adentro, es lo que voy a sacar. La actitud, la forma de hablar, la forma de comunicarse, me ha llevado a mí hasta decir, ¿sabes qué? Te voy a derivar, te voy a pasar con otro colega que te atiende, porque yo estoy muy... Y muchas veces, y esto, la experiencia, para cerrar esta idea, me pasó con el hecho de ir a comprar carne. El hablarle bien al que te atiende, al que te va a vender el producto. El saber que la otra persona, más allá de su función, de su rol como de carnicero, es una persona, es un ser humano. Totalmente. Es Entonces, verdad. hablar parece como que no es el gran descubrimiento el que estoy compartiendo, Pero pasa. pero se nos olvida. Pero no nos Sí, tratamos. llegar, un buenos días, o sea, ya entrar con buena energía, se contagia. El pedir... Yo he hecho reír gente sí. que no se ríe. Pero pasa, Claro. uno creo que transmite, ¿no? Sin al dudas, otro. Así sin que dudas. pasa, así que es para todos. Saber eso, saber llegar hasta... Bueno, esto ya tiene que ver con una técnica de influencia para con la otra persona. El hecho de manejar los nombres, saber... Yo no vengo a decirte a vos, a llamarte por el apodo. Más allá de que no sé si tenés algún apodo, pero... Muchos. Pero te digo, hola Jorge, hola Verónica. No te digo hola gringa ni nada de eso. Te digo hola Verónica. Porque saber el nombre o mostrar que me interesa
el nombre ya también hace que afecte la relación para con la otra persona. ¿Se acuerda mi nombre? Claro, claro. Son pequeñas cosas, pero en definitiva es de esto lo que se va a tratar el taller del sábado 11 de marzo. Pasa también, perdón Jorge, que pasa también que a veces comunicamos a través de el WhatsApp o en una llamada telefónica, o sea, en todo, ¿no? También a veces en hacer un audio, hay gente que no le gusta hacer audio porque no se gusta escuchar, pero qué importante es, a mí me gusta escuchar mis audios porque, ay, qué mal que hablé, o ¿por qué me expresé así? Pero nos pasa, ¿no? Sí. ¿Vas a trabajar eso también? Porque con respecto a eso, que la gente no son pocas las que dicen a mí no me gusta mi voz. El problema, siempre digo, el problema no es la voz. Es cómo. El problema no es la voz. El problema es tu oído, digo, porque no estás familiarizado con tu voz, no estás acostumbrado a escucharte. Y ahí se da, esto viene a potenciar esto que había mencionado al inicio, que la gente habla nomás, pero no le presta atención a lo que dice o a cómo estoy sonando. El hecho de hablar pausado, no utilizar muletillas. ¿Qué son las muletillas? Yo sé que vos que estás mirando conocés, si es que no es tu caso, que hablas y en un minuto dijiste 10 veces Es como que digas, hola, mi nombre es Adrián, estoy muy contento de estar con ustedes. Bueno, yo lo que voy a hablar, bueno, esos ruidos en la comunicación que interfieren, es un tema muy destacado, importante lo que vas a compartir, pero esos ruidos, esas muletillas, hacen que se pierda el sentido y el interés de las personas. Es verdad. Estaba muy atento a lo que estabas diciendo, Adrián, y la verdad que hay mucho para trabajar y sobre todo para mejorar. Particularmente se me ocurren de aquellas personas que durante la pandemia han tenido que trabajar, amigarse con la cámara, amigarse con la tecnología, dar a conocer sus productos. Y hoy volvemos al estar frente a frente, ¿no? Era una comunicación prácticamente impersonal la que teníamos y hoy volvemos a tener ese contacto directo. Y encima como vos lo encarás, desde el punto de vista, prácticamente es un autorretrato el que me estoy haciendo, digo, a los que nos gusta la fotografía, y no estamos acostumbrados a hablarnos a nosotros, a escucharnos. Por eso me gustaba mucho lo que decía Vero también, de grabarnos, de hablar frente al espejo, ver cómo gestualizamos, cómo nos movemos, cómo vamos comunicando, porque no es un acto sencillo. La verdad que este tipo de talleres mejora la comunicación en todos los órdenes, ayuda a mejorar nuestra sociedad. Impresionante, yo que he hecho varios cursos con Adrián, me cambió la vida realmente. Era un poco tímida también, antes de empezar en los medios ya, o cuando estaba arrancando. ¿Te acordás, Adrián? Mejoré un poco, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Pero sí, los nervios están en todo momento. Cada vez que hago un evento, subo al escenario y tengo que hablar, o sea, siempre nos pasa. Así que los talleres los venís haciendo siempre. Con uno no alcanza, o sea, pero la primera ya te cambia la vida, es verdad. Sí, más que nada, el propósito, más allá de darles herramientas técnicas, mostrarles a los participantes Cuando hablo de mostrarles, de la cuestión técnica, por ejemplo, de cómo pararse, qué hacer con las manos, porque hay gente que se para y habla frente al público y juega con las manos, no sabe qué hacer con las mismas, no sabe lo dónde... mismo que y eso de los nervios. También, no sabe dónde mirar. Yo generalmente pregunto en los talleres, a ver, ¿dónde miran? Y la respuesta clásica es, miro a un punto en el horizonte, o sea, me imagino un punto en el horizonte. Hay gente que dice, miro a las caras. Eso parece ser positivo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si vos mirás la cara de alguien que justo te hace pone nervioso, te vas a desconcentrar? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo vas gestionando esa emoción que te provoca la exposición? Bueno, todo eso se muestra en el taller, se hace practicar a los que se van animando y sobre todo siempre se hace énfasis en esto, de que transmitimos lo que tenemos adentro. Viene a mi memoria dos cosas, ¿no? Esto es muy bíblico, que Jesús supo decir, y hoy está muy vivo esto,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el error que cometemos, esto llevándolo al tema comunicacional o de oratoria? Que tendemos más a amar al otro y menos nosotros. Si no creen en la cuestión Biblia o Dios, bueno, le voy a hablar del lugar antagónico. Le voy a hablar de Nietzsche. Nietzsche, conocido, que dijo Dios ha muerto. Nietzsche dijo la siguiente frase: el tú es más antiguo que el yo. El tú ha sido santificado, en cambio el yo aún no. Por eso corre el hombre hacia el prójimo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Nietzsche con esto? Que tengo la tendencia a engrandecer demasiado a lo que tengo enfrente y olvidarme de mí. Y cuando yo miro demasiado eso, ojo, yo no estoy haciendo apología a faltarle el respeto al que tenés enfrente. Lo que estoy diciendo es que no te olvides de autoobservarte, de también darte el valor. Amor propio. Claro. Trabajar. Y otra de las frases que me viene también bíblica, o sea, no mirar la paja en el ojo ajeno sin antes ver la viga que tengo adentro. O sea, y este taller se trata de eso, de trabajar esas vigas, esas cuestiones que a mí no me dejan avanzar para poder comunicar bien. Esa línea de pensamiento que de repente me bloquea, que me hace sentir menos. Entonces, desde ahí partimos a la técnica. Porque la técnica, por así decirlo, es muy fácil. En un día vos lo podés aprender y me podés mostrar lo que aprendiste. El real problema existe que cuando salís de ese taller, si lo tenés que llevar a la práctica y no tenés solucionado ese problema interno o no tenés las herramientas para gestionarlo, es como que no hiciste nada. Entonces por eso iniciamos de ahí. No, me encanta. Me encanta. Adrián, ¿puedes recordarnos otra vez cómo hace la gente para inscribirse, si tiene un costo, dónde se hace la fecha, todo por fin? Sí, cómo no. Es el sábado 11 de marzo, reitero, sábado 11 de marzo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en la Federación Económica de Formosa, Cito en España 466. Allí es donde nos vamos a encontrar. Para contactos, inscripción, información, el número es 3704 84 60 80. 3704 84 60 80. Adrián, siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Pero queremos que te quedes. ¿Te quedas al final con nosotros? Dale, ¿podés? Dale, sí. Y la recibimos acá, nuestra querida amiga, también nuestra contadora, Giovanna Ruiz Díaz. Díaz Roy, perdón. Bienvenida, Giovanna, ¿cómo estás? Pero querida, muy bien, gracias de nuevo. Mucha info nos traes hoy. Sí, traje hoy un temita que me parece algo muy lindo, que es una época de novedades, digo, sí. En la parte impositiva, en la parte contable hay muchas novedades. Sí. A comienzo de año, de todos los años, siempre hay modificaciones en cuanto a valores, a nuevas disposiciones, ¿cierto? Entonces siempre es importante estar un poquito más actualizados, y el tema que yo les traje hoy es referido al servicio doméstico. Quería arrancar un poquito esto, comentarles que cuando yo empecé la facultad, todo el tema del servicio doméstico recién se iniciaba, o sea, normalizar o regularizar el servicio doméstico era como que recién empezaban. Inclusive había mucha precariedad en estas cuestiones. Un avance en el reconocimiento de derechos, digo, todas estas cuestiones, porque era algo que era normal, pero las personas que se dedicaban a realizar esta tarea, por allí no estaban blanqueadas, no estaban reconocidas, ¿no? Exactamente, sí, justamente eso. Nosotros allá por el año 2000, bueno, yo me recibí en 2004 y todavía teníamos un formulario de manera manual que teníamos que cargar, digamos, los aportes y contribuciones, ir a pagar, ¿no es cierto?, en esos los Rapipagos, Pago Fácil, etcétera, ¿no? Y hoy en día se agilizó muchísimo. Entonces, lo importante que veo acá es que el servicio doméstico, que todos tenemos una persona que trabaja en nuestra casa, o muchas personas, ¿no? Y realmente son muy valiosos el trabajo que hacen, ¿no es cierto? Y hoy en día esto, como bien mencionás, los derechos que están teniendo, que se fueron adicionando año tras año en la Argentina, y por ejemplo, ¿no es cierto?, ahora se adicionó hace unos años lo que era la antigüedad,
teníamos solamente en el recibo de sueldo solamente el importe básico que se determinaba, sí, vacaciones, bueno, y ahora se agregó el concepto de antigüedad, que eso es muy importante. Entonces ya tienen un concepto de antigüedad también, un adicional. Ya también hace unos años no tenían el concepto de ART, ¿sí? Lo que también tienen todo lo que sea el personal que trabaja de manera independiente, ¿no es cierto? Los riesgos del trabajo, digo, que cubre cualquier accidente. La aseguradora de riesgo de trabajo también se fueron incorporando, ¿sí? Entonces también eso es muy valioso. Y también año a año, cada tanto se está ajustando también estos valores en cuanto a los básicos, ¿sí? Y a su vez se fueron clasificando también, porque lógicamente hay personas que cuidan a otras personas adentro de las casas, ¿no es cierto?, que tienen un valor, ¿no es cierto?, otras personas que hacen tareas generales, ¿sí? También personas que hacen, por ejemplo, tareas específicas, o sea, solamente cocinan, por ejemplo. Entonces, también todo eso se fue, digamos, caracterizando y clasificando, ¿sí? Giovanna, perdón que te interrumpa allí, porque me parece sumamente importante. Y por allí hay gente que hace trabajos por día, digo, a lo mejor en una semana trabaja 3 días. ¿Esto puede, digamos, lograr regularizar su situación ante el Estado? Sí, por supuesto. Justamente esto está determinado de un pago mensual, ¿no es cierto? Si es mensual el trabajo que realizan, y tienen una remuneración por ese trabajo mensual, pero también se trabajan por horas. También hay una escala salarial de acuerdo a las horas que trabajan, ¿sí? Entonces, por eso también yo le traje un poquito, porque a partir de febrero hay un aumento también. Entonces, aclararle esto, ¿no es cierto? Que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que mes a mes hay digamos, aumentos, y hay que tener en cuenta que ahora en febrero se va a aumentar. Si, por ejemplo, nada más para darle un ejemplo, por lo general tenemos personas que hacen tareas generales en nuestras casas y se clasifican en dos, se dividen en 2 tipos, o sea, personas que tienen retiros, ¿no es cierto? Hay personas que se retiran de la casa y hay personas que se quedan, ¿no es cierto? Salen los fines de semana, por ejemplo, nada más, y son sin retiro. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaje 8 horas, ¿no es cierto?, en una casa, sería un mensual de 72.653 pesos, ¿sí?, a partir del mes de febrero, y el personal sin retiro, 80.789 pesos con 50. Y si se le paga con horas, por hora, que bien lo mencionaste, el personal con retiro sería 592 pesos, ¿sí?, y 638 pesos la hora, ¿sí? Eso es por un lado. Por otro lado están los aportes, ¿sí? Es decir, también, ¿no es cierto?, las personas que lógicamente hay que blanquearlas, hay que hacerle aportes y contribuciones, ¿sí? Aportes y contribuciones hace referencia a que una parte, ¿no es cierto?, el empleado es el que tiene que aportar, que es la parte de la obra social por lo general, y las contribuciones también aporta el empleador, ¿sí? Bueno, ¿cuánto sería más o menos por mes tener en blanco a un personal de casas particulares? Si, por ejemplo, trabaja más de 16 horas, ¿no es cierto?, a la semana, estaría en 5.628 pesos, ¿sí? Eso es el trabajo que haría, ¿sí? Y ahí está dividido también, lógicamente, cuántos serían los aportes, 3.061,71, en caso que los empleadores es lo que tienen que pagar, 255,75, y la RT 2.311. Entonces, en sí, mensualmente, entonces son 5.600 pesos que tiene que pagar, ¿sí?, además del sueldo, una persona que le quiera dar de alta a la persona que trabaja en su casa, ¿sí? Así que eso sería. Y las personas que trabajan de empleada doméstica también tienen una edad para jubilarse, todo, ¿no? Como cualquier empleador. Claro, exactamente. Por eso a partir de hace unos años empezó el concepto de antigüedad. Es decir, que también las personas que trabajan en las casas van a poder jubilarse. Eso también de sí siempre se podía, pero no tenía una regulación que ahora se incorpora en el recibo de sueldo a la antigüedad. Entonces, también tienen 30 años de aporte en promedio para poder jubilarse, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona es monotributista, por ejemplo? ¿Puede trabajar como empleada doméstica? Una persona que paga un monotributo, ¿se le puede blanquear? ¿Cómo es el sistema en ese caso? Porque ya está aportando, ¿no? Sí, muy bien. En principio tenemos que entender, la persona que trabaja en una casa no hace una contribución para generar ingresos, ¿sí? Es decir, ayuda a la limpieza, a ordenar la casa. Entonces, eso tiene una ley especial para ese tipo de trabajo, ¿eh? En cambio, un monotributista
¿para qué se determinó? Son para aquellos contribuyentes, es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes que tienen una actividad independiente, ¿sí? Es decir, no se cumple horario, por ejemplo. Casi siempre, digamos, el monotributista no debería cumplir horario. Trabaja en forma independiente. Hace su trabajo. Exactamente. Yo, contadora independiente, puedo no cumplir horario, depende de mi disciplina, ¿no? Pero no dependo de un patrón, o sea, de un empleador que me diga tenés que traer, o sea, una relación de dependencia. Entonces el monotributista por lo general, ya sea también, puede vender bienes o servicios también, ¿sí? Es decir, puede tener un kiosquito, que es un monotributista, puede ofrecer un servicio, como decimos, o sea, un profesional. Por ejemplo. Puede haber también actividades de limpieza, que se armen, por ejemplo, 2 o 3 personas y quieran brindar servicio a distintos lugares para ofrecer limpieza. Ahora, la diferencia entonces con el servicio doméstico es hay una un empleador que contrata, ¿no es cierto?, a un empleado para que le limpie, para que le ayude en los servicios domésticos de la casa, ¿sí? Hay una ley aparte, ¿sí? Por eso tenemos también toda una regulación aparte para el servicio doméstico. Y el monotributista tiene una ley aparte también, o sea, referido a un régimen simplificado para aquellos pequeños contribuyentes, lógicamente, que se buscó de una manera que paguen una cuota mensual más baja que lo que sería ya pasarlo a un régimen general, ¿no es cierto? Lo que sea, que tenga que declarar IVA, ¿no es cierto? Que tiene que ser autónomo, que son importes, lógicamente, de ingresos mucho mayores. Entonces se determinó en un tiempo, yo creo que allá por el 2002 habrá sido, que se estableció el régimen simplificado, que sería monotributo, para aquellos pequeños contribuyentes, justamente con esta situación, digamos, de ser pequeños. Perdón que interrumpa, pero ya que Vero lo hizo notar, ¿hubo cambio respecto a lo que van a tener que abonar los monotributistas? Porque ellos son los encargados de ir a pagar su factura, ¿no? De ir a su aporte. Sí, hubo cambios, sí, justamente todos los años también. Esto siempre lo determina la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? Los incrementos, eso tiene que estar establecido por ley. Y sí hubo cambios importantes, hubo un aumento bastante importante que varios monotributistas se quejaron un poco, pero sí también hay que atender una cuestión, es decir, la cuota aumentó, ¿sí? Porque también ellos pagan su obra social a través de la cuota del monotributo, pagan su aporte jubilatorio también, ¿no es cierto?, que es importante, y la parte impositiva, que es la parte de IVA e impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero también aumentó lo que se llama el límite de facturación. Entonces, también hay que tener en cuenta que muchos contribuyentes que ya estaban en el límite de superar, ¿no es cierto?, el monto máximo para estar dentro del monotributo. Cambiar de categoría, recategorizarse. Sí, pudieron quedarse porque también hubo un incremento. Entonces, la facturación también va a poder aumentar, así que depende de cada categoría. Eso no traje para ver los valores actuales, pero bueno, la próxima traemos. En mi caso, por ejemplo, ¿sí? Que yo soy monotributista y en pandemia tuve ventas muy bajas por el hecho de que no había eventos y demás, automáticamente subió mi categoría porque empezaron los movimientos, las ventas y demás. Es a veces sí, ¿no? Que también es automático. A veces el contador, el cliente elige también o es automático. ¿Sí? Bueno, las recategorizaciones ahora la hicimos justamente en enero, y donde tuvimos que hacer un análisis que se hace una suma, ¿no es cierto?, de los ingresos de los últimos 6 meses o anuales también del monotributo, de cuántos tuvieron, y en base a esa determinación de los ingresos, nosotros vemos si hay que aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, en la categoría del monotributista. Entonces eso también es muy importante, que siempre vayan viendo sus facturaciones para no pasarse, en caso de que no quieran pasarse a un régimen general, que es, digamos, ya con otras determinaciones, ¿no es cierto?, un poquito más complejas. Hay que ver un poco las facturaciones, pero de igual manera, si van incrementando las facturaciones, bienvenido, lógicamente, para todos los que tienen un negocio, quieren aumentar las facturaciones. También, de la otra forma, el régimen general, para eso están los contadores. Aprovecho también a agradecerle a Nadia Pastor, a la contadora Nadia Pastor, que me prestó unas plaquitas estas que hizo. Voy a aprovechar también, me dijo que me va a estar mirando, así que también aprovecho a agradecerla a ella, sí, así es. Adrián, ¿entendiste algo? Vos que te sumaste con nosotros al panel de hoy a escucharla a nuestra contadora, ¿no? Qué importante. Me surgió una pregunta, porque puede ocurrir gente que haya trabajado durante prácticamente toda su vida, y escuchabas que decías que se incorporó recién, es muy reciente, hace un par de años, el concepto antigüedad. Así
Ahí es llegar a un acuerdo con los patrones, con los contratantes, para que se le reconozca, porque o si no... Sí, Adrián. Años perdido, ¿no? Claro. Aprovecho para decirte que me falta cursos de oratoria. ¿No es cierto, Adrián? Ya estamos, me estarás ya observando. Y digo, uy, Adrián me está observando. Bueno, sí, justamente eso. La verdad que esto surgió hace poco. La ley surge hace poco, por lo tanto la ley es para... O sea, vamos a tener que hacerlo a partir de ahora. O sea, ahora están teniendo 1 año de antigüedad el servicio doméstico, ¿sí? Bueno, es un beneficio a partir de ahora. Y cierto lo que decís, que mucha gente que tiene mucha antigüedad... Bueno, el tema de sus aportes, si bien se vino aportando, o sea, la jubilación la van a poder tener, pero ese adicional de antigüedad, recién hace poquito lo implementaron por ley, así que bueno, van a tenerlo, ¿saben? Sí, se van a poder jubilar las personas que están hace 15 años aportando, sí, va a haber un aporte, pero no con ese adicional de antigüedad que tenían. Claro. Qué interesante es esto, y particularmente estas fechas... Giovanna, todos los años es en la misma época del año donde se dan estas actualizaciones. Digo, también porque a lo mejor con todo el movimiento económico que estamos teniendo ahora, hay un montón de nuevos monotributistas que están diciendo cuándo tengo que ir a renta, o sea, se genera todo una... Y aprovechándote, me parece importante decirles, miren, cada 6 meses van a tener que estar atentos o cada tantos meses van a tener que estar atentos. ¿Existe, digamos, la previsibilidad? Difícil en nuestro país por allí, pero ¿existe esto? Sí, por supuesto. Como primer punto, siempre contraten un contador. Te salva la vida, te lo digo yo, la tengo acá nuestra contadora. Es bueno porque le van a estar, digamos, justamente actualizando, anticipándose, porque es cierto, nuestro país tiene una complejidad en lo relativo a lo tributario y siempre hay muchos cambios, hasta cambios que nos parecen a nosotros que se contradicen con las normas, pero tenemos que adaptarnos, o sea, conceptos que dicen que no son no remunerativos en un recibo de sueldo, pero después resulta que parte de ese concepto es remunerativo, entonces el contador tiene que estar viendo cómo ajustarlo y lleva, digamos, su proceso complejo de lectura, de análisis, de interpretación. Entonces, siempre digo que es mejor que contraten un contador. De igual manera rápida, el monotributo por lo general vencen siempre los 20 de cada mes, ¿sí? O sea, es bueno que paguen antes de cada mes. Ingresos brutos también, hay que presentar la declaración jurada los 20 de cada mes. A no retrasarse, ¿no? No retrasarse. Es complicado eso. Es así. Exactamente, porque aclaro también 2 puntitos importantes para conocimiento. Una cosa es la presentación, ¿sí? Los contadores por lo general hacen las presentaciones de las declaraciones juradas. Y por otro lado es el pago. A veces se confunden cuando se tienen retenciones, ¿no es cierto? Ya dicen, yo ya presenté mis ingresos brutos, ¿sí? Y eso no significa que hayan presentado, o sea, se tiene que hacer una declaración jurada con las retenciones que ya tuvieron, por ejemplo, y después ver cuánto se debe pagar. Entonces, para evitar la multa, como dice Vero, es importante que se haga la declaración jurada, ¿sí? Y por lo general eso hace el contador. A veces hay muchos que saben, que aprenden, que estudian y hacen solos, pero yo siempre recomiendo un profesional, como en todas las cosas siempre es mejor un profesional. Y bueno, y por otro lado dice, bueno, pasó el 20 del mes, tenía la posibilidad de tener una bonificación de un 20%, por ejemplo, pero pasó el 20, no pudo pagar, bueno, pierde la bonificación y lo va a pagar después, ¿no es cierto?, con un poco de intereses, por ejemplo, ¿sí? Entonces son 2 cosas importantes siempre en las declaraciones juradas, presentación y pago. La cuota del monotributo no tiene ese sistema, solamente se paga la cuota directamente, no hay que hacer ninguna presentación de declaración jurada, pero ingresos brutos sí. Entonces, si no presentan, van a generar, como dice Vero, una multa, y es bastante alta la multa de rentas hoy en día. Sí, totalmente. Aparte también, sumado al monotributo y a rentas, también tenemos la municipalidad que se suma también a los que tenemos comercio, por ejemplo. Que es algo que a mí me pasó, por ejemplo, que me salvó la contadora, porque por ahí esas cosas no lo manejamos. Una persona común y corriente no. Tenemos que contratar un contador porque hay muchos puntos nuevos hoy, ¿no?, que hay que tener en cuenta, y también se hace declaración jurada en la municipalidad, o sea, nosotros particularmente que no lo sabemos no lo podemos hacer. Hay que saber. Ustedes son un poco artistas también, porque la verdad, yo me imagino, desde que te recibiste hasta ahora,
lo que ha cambiado, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la forma de manejarse que tienen ustedes, resoluciones tanto de la DGR, DGI, las resoluciones técnicas que los contadores, digamos, tienen en cuenta, que es un poco la Biblia de ustedes, digo. Se actualizan todas esas cuestiones son prácticamente mes a mes, o sea, requiere un trabajo realmente importante. Así es, incluso nosotros, a diferencia de los abogados, no tenemos ferias, que tienen los abogados un mes de descanso. Nosotros no tenemos, ya empezamos con los recibos de sueldo a comienzo de mes, seguimos con las cargas de facturación, las declaraciones juradas de los tributos, y todas las cuestiones que después vienen con los clientes con alguna problemática, digamos, específica que tienen, una intimación de AFIP, un requerimiento. Lógicamente también la municipalidad también está haciendo requerimientos al ciento. Entonces todo el tiempo tenemos que estar contestando esas cuestiones. O se compró un vehículo, entonces tienen que hacer un certificado de origen de fondos, una manifestación de bienes. Y justamente como decís, bueno, también tenemos en el Consejo de Ciencias Económicas que tenemos una secretaría técnica que tenemos que enviar esa documentación para que nos controlen. Y siempre hay cosas nuevas que nos están observando, diciendo, mire, esto es ahora sí, hay que cambiarlo. Y permanentemente tenemos que estar, digamos, actualizándonos y trabajando de la manera más precisa posible para que la documentación, la información que enviamos, lógicamente llegue bien y el cliente se vaya contento también, lógicamente, y en menor tiempo posible. Pero como todo este trabajo lleva su tiempo, a veces también tenemos que tener un poco de paciencia porque el trabajo bien hecho lleva a veces un poco de tiempo presentarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, nuestra vida urge todo el día, es ya, ¿no es cierto? Pero tratamos de cumplir, digamos, con todas estas exigencias que son muy, muy importantes. Sí. Giovanna, contanos dónde está tu estudio, cómo estás trabajando, los horarios y demás, por favor. Perfecto, sí, estamos en la calle Arturo Frondizi, 1796, es el barrio Santa Rosa, bien en una esquina. Ahora, estábamos antes más en el centro, ahora estamos en esa esquina, la verdad que es muy cómodo, los esperamos. ¿Por Napoleón? Sí, claro, termina la Napoleón en la Pantaleón Gómez, continúa, sí, Arturo Frondizi, entonces una cuadra después la Napoleón, estamos ahí, mano izquierda, sí. Nos pueden mandar un correo a estudiosdiazroy@gmail.com, como también el celular 3704-612077, escribirnos para todas estas cuestiones, digamos, que impositivas, tributarias, laborales, contables, estamos a disposición para atenderlos. La verdad que es un gran equipo tenés ahí trabajando, atenta a las chicas siempre. Así que bueno, como siempre un placer, Giovanna, después trayendo buenas noticias con la moratoria. Siempre hay algo. Así que te queremos de vuelta. Bueno, Adrián, como siempre un placer, también me encantó que te quedes con nosotros acá, ¿viste? Para mí fue un gusto compartir y hacerle una pregunta también a Giovanna. ¿Viste? Te puedes sumar al panel, Jorge, como siempre un placer tenerte. Ya estamos llegando. Muchísimas gracias. Llegamos al final del programa, como siempre mandando un saludo a toda la gente del interior, Jorge, ¿no? Que nos escribe, que nos recibe por las aventuras cuando vos vas con la fotografía. Nos malcrían, nos mimos es verdad. mucho. Saludarle a toda la gente que está de cumpleaños hoy, de parte del Atelier de Vero, un beso enorme. Y bueno, nos vemos. Ahora estamos en vacaciones, así que solamente estamos todos los martes acá acompañado con Jorge y bueno, nuestros invitados de lujo. Así que muchísimas gracias, chicos, por estar. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos como El Atelier de Vero, también en nuestras redes sociales, El Atelier de Vero en Facebook y en Instagram. Y por supuesto también a Verónica Romero, Alta Costura, las que están ahí a punto de cumplir 15 años, las que se van a casar. Bueno, estamos en Avenida Gumbiski 4166. Como siempre, horario comercial, ahí la estamos esperando. Acuérdense que pueden pedir su turnito a través de Vestidos Verónica Romero, también en Instagram, o Verónica Romero Alta Costura, o las que no tienen Instagram, en Facebook Verónica Romero Diseñadora o Vestidos Verónica Romero. Así que ahí, como siempre, cumpliendo sueños, como digo siempre. ¿Nos vamos, Jorge? Nos vamos. Nos vamos, chicos, gracias. Gracias por estar con nosotros. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries, and it's summer feeling. It's so warm.
high.